González, presidente de Useful Agency y socio de la firma Data Analysis. Y entendemos que él va a estar presente en Fittelben con una conferencia, pero uno de los focos que tiene Carlos es cómo es el consumidor digital. Y en el caso venezolano tiene sus particularidades. Uno escucha y dice, no, el venezolano le gustan las nuevas tendencias, es innovador, le gustan todo lo que está ocurriendo con la telefonía. ¿Cómo es ese consumidor digital venezolano? ¿Tiene la misma segmentación de ese consumidor que va a un mercado, ese consumidor que compra bienes y servicios tangibles? Bienvenido, Carlos. Hoy no me acompaña Ginette porque está de vacaciones, pero te pregunto, ¿qué características tiene ese consumidor digital venezolano? Hola Andrés, buenas tardes, un gusto conversar contigo, muchas gracias por el contacto. Sí, fíjate, quizás lo primero que merece la pena comentar para darle respuesta a tu pregunta es que hoy día el acceso a los medios digitales en Venezuela, la gente que se conecta a Internet en Venezuela representa 8 de cada 10 venezolanos, es decir, el 80% de la población tiene acceso a Internet. Lo cual, siendo tan alta la proporción... Eso indica un aumento, por ejemplo, al que se tenía hace 4 o 5 años. Sí, definitivamente. De hecho, en el año 2023, por primera vez, después de 8 años, Venezuela regresó a estar por encima del promedio de América Latina, porque Venezuela, hasta el año 2015... tenía una penetración de Internet que estaba por encima del promedio latinoamericano. En el 2015, por ejemplo, en Venezuela, el 53% de la población usaba Internet versus un 48% en América Latina. Y luego tuvimos unos años donde obviamente la situación económica fue muy compleja y eso hizo que Venezuela se fuera rezagando, mientras que otros países, sobre todo los países centroamericanos que estaban muy rezagados, empezaron a crecer, a mejorar, y nosotros nos quedamos como con un crecimiento, pero con un crecimiento muy modesto. Entonces, en el 2023, el año pasado, volvemos a estar por encima, nos ubicamos en 80% versus un promedio latinoamericano de 76%. Entonces, siendo tan alta la penetración, definitivamente la respuesta a tu pregunta es que el consumidor digital venezolano suele parecerse, o se parece bastante, al consumidor promedio, porque realmente la mayoría de las personas utilizan Internet y eso es un hallazgo importante, y por eso es que cuando hablamos del consumidor venezolano tenemos que decir que el consumidor venezolano hoy día es un consumidor proactivo, es un consumidor que en una proporción importante, algo así como casi 2/3 de los consumidores declaran que cuando van a comprar utilizan Internet o buscan Internet generalmente a través de su teléfono smartphone o un teléfono móvil, aunque sea de gama media, para buscar información, para ser mucho más eficiente cuando va a comprar. Y eso, por eso hablamos hoy día de ese consumidor proactivo, es más de 2/3. Sin embargo, los más, vamos a llamarlos radicales, los que están más habituados a la búsqueda por Internet antes de hacer cualquier compra, representan algo así como el 29% del total, lo cual sigue siendo un porcentaje interesante y que invita a que las empresas y las marcas tomen en cuenta, obviamente, la presencia en Internet, no solamente en los medios sociales, sino incluso con sus páginas web, en lo que llaman el Google Mi Negocio, que el negocio local esté registrado en Google, porque mucha gente está buscando esa información y es importante estar cuando te busquen. ¿Dónde predomina ese rango etario de ese consumidor digital venezolano? Y la pregunta te la hago porque todos los estudios que se han ido haciendo desde el punto de vista de la conformación demográfica de este país ya están indicando que ya estamos dejando de ser ese país joven que siempre se insistía, ¿no? Entonces, pero uno se da cuenta que cada vez ven hasta gente de la llamada tercera edad que es absolutamente millennial, ¿no? En la forma como se comporta en el uso de sus dispositivos móviles. Sí, cómo no. Fíjate que esto es muy importante lo que estás diciendo, porque las tendencias digitales y las tendencias del mercado en general están siendo impulsadas por las generaciones más jóvenes, sobre todo por los pertenecientes a la generación Z, que tienen una perspectiva diferente, tienen
expectativas distintas. ¿Esa generación entonces, Z estamos hablando qué edad aproximadamente? mira, esas son personas que nacieron entre el año 1995 y personas que nacieron en el año 2010, en ese periodo de tiempo. O sea, es decir, los mayores ya el año que viene van a cumplir 30 años, los mayores de la generación Z, y luego tienes, bueno, obviamente todavía gente que está adolescente, vamos a decir, está entrando en la adultez próximamente. Entonces es un grupo, primero, muy joven, pero segundo, muy heterogéneo, porque estás metiendo en una generación a personas que a lo mejor tienen 18 años, 17 años, con personas que tienen 25, 28 años. Entonces es una generación heterogénea, compleja, que hoy día representa cerca de 4,5 millones de venezolanos, que por cierto, ellos no son la mayoría. La mayoría de la población en Venezuela, es cierto lo que tú dijiste, la población venezolana ha ido aumentando su promedio de edad, ya estamos por encima de los 30 años en promedio, es decir, ya no somos tan muchachitos, ya tenemos una población que tiene 33 años aproximadamente de promedio, pero sin embargo el grupo más grande está por debajo de los 25 años, porque ahí hay que sumar parte de la generación Z con la generación Alfa, que son los nacidos después del 2010, que ya ahí entran los niños, y que ellos representan más de 5,5 millones de personas, un 21% de la población. Entonces, entre la alfa y la zeta es mucha gente, estamos hablando de casi 40% de la población. Lo que pasa es que obviamente es un grupo muy heterogéneo, no todos tienen poder de compra, los alfas son más influenciadores en las compras del hogar, los zetas sí ya tienen personas que ganan un sueldo, que generan ingresos, que tienen poder de compra. Y sin embargo, fíjate que el grupo más grande de los consumidores venezolanos son millennials. Son 8,200,000 personas, que como grupo y como poder de compra es el más importante. Así que cada empresa tiene que tener muy claro con qué audiencia se quiere conectar, a qué tipo de consumidor le va a hablar, porque no todo el mundo es igual. Por ejemplo, una generación de los millennials son los consumidores más propensos a comprar por internet, valoran mucho el autoservicio, en cambio una generación Z tiene un comportamiento diferente. Obviamente hoy día, prácticamente, como dijimos, si 8 de cada 10 venezolanos usan internet, ya la diferenciación no es si eres digital o no, sino cómo usas los medios digitales, qué esperas de las marcas, cómo interactúa lo digital en tu proceso de compra, etcétera. Es Carlos Jiménez, conferencista, especialista en tendencias de negocios digitales, socio director de Data Análisis y fundador de Tendencias Digitales. Carlos, fíjate que mencionaba justamente que ya 8 de cada 10 venezolanos hoy día tiene acceso a Internet. Al momento de que va a comprar algo, hace una consulta, digamos, a través de la web. ¿Eso se traduce necesariamente en una compra digital o al final cómo está ese contrapeso entre la compra digital versus ir al sitio de compra y adquirir el producto? Sí, cómo no. Fíjate, no se traduce necesariamente en una compra digital, porque estamos hablando que más de 2/3 de los consumidores buscan en Internet a la hora de comprar, y no todas esas compras se dan online, pero eso varía mucho dependiendo de la categoría. Hay categorías, por ejemplo, de alto involucramiento, como por ejemplo temas de salud, como electrónicos, como educación, como vehículos, en donde el tema de la búsqueda por internet antes de realizar la compra es mucho más importante que, por ejemplo, en el otro espectro o lugar del espectro, productos de bajo costo o de incluso impulso, como pueden ser unas golosinas, ciertos alimentos. Entonces, allí varía. En el caso de Venezuela es interesante porque nosotros estamos hablando de que, a pesar de que nos pusimos por encima de la región en cuanto al uso de medios digitales, estamos todavía por debajo de la región en cuanto a la adopción del e-commerce. Entonces estamos más o menos cercanos al 60% de la población habiendo comprado al menos una vez por internet. Sin embargo, hay una proporción menor de personas que compran habitualmente por internet. Eso aumentó mucho, obviamente, después de la pandemia, no solamente por la necesidad de comprar a través de canales digitales, sino también con el surgimiento de estos marketplaces y muchas empresas que se volcaron al internet, porque era la única manera de vender en esos momentos. Entonces eso favoreció a todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico.
pero sí todavía hay una brecha por llenar porque ya el comercio electrónico involucra a muchos actores en ese ecosistema. Estamos hablando no solamente de una empresa que quiera vender o tenga una presencia digital, sino estamos hablando de desarrolladores, de medios de pago, de servicios de logística. Entonces, no solamente es un cliente dispuesto a comprar, sino también todo un ecosistema de empresas y de actores que favorecen que esas transacciones electrónicas fluyan de una manera más fácil. Se ha mejorado mucho, pero todavía hay falta, vamos a decir, para que esto siga creciendo y se siga haciendo importante. A pesar de que no tiene por qué sustituir la venta física. Perdón, Andrés. Sí, no, tranquilo, gracias Carlos por esa explicación. ¿Ese consumidor está utilizando ya la inteligencia artificial? O te reformularía la pregunta, ¿cómo está utilizando ese consumidor digital venezolano la inteligencia artificial? Sí, fíjate que es interesante porque el consumidor, definitivamente el consumidor venezolano está utilizando la inteligencia artificial. Por ejemplo, el año pasado, un ChatGPT que era adoptado más o menos como un 30 y tanto % de la población de Latinoamérica, y es una plataforma que no tenemos acceso a los venezolanos de manera libre por un tema de que la plataforma, bueno, definitivamente decidió no brindar ese servicio acá. Sin embargo, algo así como el 17% de los venezolanos mencionaron en ese estudio el año pasado que utilizaban ChatGPT, y justo ayer presentaba en mi conferencia en FITELBEN, que se llamaba Tendencias Digitales 2025, Tecnología para Competir, mencionaba que uno de los usos de los medios digitales que más crecieron en el país en este año 2024 con respecto al año pasado es ChatGPT, por mencionar una de las aplicaciones que, a pesar de que, como decía, no tiene libre uso, creció un 90% con respecto al año pasado. ¿Esa es la que más ha crecido o hay otras aplicaciones que aquí en el país estén repuntando? Sí, fíjate, con respecto a los usos de Internet, la que más creció fue todo lo que tiene que ver con el turismo, reservas de turismo, búsqueda de alojamiento, de tiquetes de vuelo, de transporte en general. Y eso obedece, yo decía que las tendencias digitales obedecen a dos temas. Por un lado, a la propia dinámica del mercado, y el turismo es un ejemplo. Si tú tienes un mercado que se recuperó económicamente, entonces la gente no solamente está comprando alimentos como en las peores épocas, sino que también empezó a comprar otros productos y servicios, buscando también entretenimiento, etcétera. Entonces eso hizo que la actividad alrededor del turismo creciera algo el último año. Entonces por eso aparece en primer lugar, pero también así como aumentó también el delivery en más de un 40%. Pero también hubo algunos cambios en los usos de Internet que obedecen más bien a un tema de tecnología, sí, opciones tecnológicas, plataformas que se promueven como ChatGPT, que creció más del 90%, como las reuniones virtuales, que también crecieron más de un 40%, impulsadas mucho por el uso de plataformas como Zoom, como Google Meet, etcétera, etcétera. El sector bancario también, o sea, el cambio que se ha dado en el sector financiero ha sido dramático, ¿no? Sobre todo cuando uno ve el uso del pago móvil, que haya poca gente ya hoy día en las agencias. Sí, bueno, de hecho la banca, los servicios bancarios están dentro de los 3 primeros usos de Internet en Venezuela. Están a nivel de uso de redes sociales, de búsqueda de información en Google, o sea, porque son, de hecho, el primer uso transaccional del Internet, porque nosotros los usos los clasificamos en los que tiene que ver con consumo de contenido, que tiene más parecido a los medios, el que tiene que ver con la comunicación, cómo yo me comunico contigo, cómo interactúo contigo, y el transaccional. Entonces, el primer uso transaccional es precisamente los servicios financieros y bancarios. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Jiménez. Pueden seguirlo por su cuenta en Instagram, @CarlosJiménez.net, con todos estos aspectos vinculados, y está pues uno de sus posts más recientes tiene que ver con esa conferencia que dio en FITELBEN con apoyo de la gente de BanPlus. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí en 2+2. Bueno, y de esta manera cerramos esta nueva edición de 2+2. Llegamos. Power Gold es el bocadito masticable más